Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kavod Malchuto Leolam Vaed. Shalom Israel, Yahweh te bendiga, te guarde. Shalom, casa de Judá. Shalom aquellas personas que están estudiando Torah. Shalom, la paz sea con ustedes. Sigo compartiendo Deuteronomio o Devarim, capítulo 4. Voy a leer el verso 1. Devarim 4, verso 1 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo les enseño para que los ejecuten y vivan, y entren y posean la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, les da. Entonces, hermanos, tenemos que tener conciencia que el único pueblo a quien Yahweh le ha dado la Torá es Israel, se la dio en el Sinaí. También la casa gentil, los que estudian Torá y caminan con Israel y se injertan al olivo natural, son los que también deben reconocer su identidad como israelitas también, a quienes también se les da la Torá y también deben obedecer, ejecutar y vivir con la Torá. Aquí en Devarim 4:1, verso 1 dice: Oye los estatutos y decretos para que los ejecuten. O sea, deben hacer, realizar, cumplir, ¿cierto?, los estatutos de la Torá. No solamente, hermanos, es creer a los estatutos y decretos, sino que también los hagan, que los cumplan, que los pongan por obra. Esto quiere decir que todo lo que hagamos sea un buen testimonio principalmente a nuestra familia, para que nuestros hijos aprendan a conducirse con la Torá. Aquí, como leímos en el verso 1, dice: Oye, Moshe le está diciendo a los israelitas: Oye, estatutos y decretos. ¿Por qué? Porque por el oír la Torá es que podemos restaurar nuestras vidas. Por el oír tenemos emuná. Y por el oír caminamos en obediencia. Por eso Moshe les está diciendo a Israel en ese tiempo: escuchen y ejecuten y vivan con la Torá. ¿Para qué?
para que posean la tierra que Yahweh le prometió a Abraham. Y para nosotros en este tiempo es lo mismo. También debemos tener obediencia a la Escritura, a la Torá. Tenemos que volver a repetir y a recordar que la generación pasada, los padres, quedaron en el desierto, muertos allí en el desierto, perdón, porque fueron desobedientes, porque dudaron a la palabra, porque tentaron a Yahweh. Por eso no entraron a Canaán. Hoy en día, la Torá, el nuevo pacto, en Matillaj 7, verso 21, nos dice: no todo el que me dice Adón, Adón, entrará en el reino de los Chamayim, sino el que hace la voluntad de mi Abba, que está en los Chamayim. Lo que le decía Moshe al pueblo israelita es lo mismo que el Padre nos dice hoy en día. Aquel que hace la voluntad del Padre, que está en el cielo, ¿cierto?, es el que va a entrar al reino de los Chamayim. Sabemos que el reino de los Chamayim es nuestro Mashiach Yahshua. También podemos leer en Itgalut o en Apocalipsis, en el capítulo 14, verso 12, dice: aquí está la paciencia de los Kadoshim, de los santos, los que guardan las mitzvot, o sea, los mandamientos, y la emuná de Yahshua, la fe en Yahshua. Por eso, hermanos, hasta hoy en día, la Torá nos está advirtiendo que debemos ser obedientes a los mandamientos, y que si guardamos los mandamientos y tenemos paciencia, ¿cierto? Y tenemos paciencia a esta fe que nos mantiene firme, tenemos paciencia, hermanos, a todo lo que está aconteciendo en el mundo, lo que está aconteciendo en nuestra vida. Si nos mantenemos firmes y guardamos y estamos en comunión con nuestro Abba, entonces nosotros vamos a heredar la tierra prometida de Canaán, porque somos partícipes también del nuevo pacto. También tenemos la nacionalidad israelita, porque antes éramos goín, ¿cierto?, extranjeros, pero hemos reconocido que la Torá, ¿cierto?, es para Israel. Pero yo quiero seguir la Torá, yo quiero guardar los mandamientos, las mitzvot de Yahweh, que muchos dicen que está abolida, que muchos dicen que ya no hay que guardar ni Shabbat, y que ya eso quedó clavado en la cruz, que eso ya no tiene importancia, que ahora somos libres. Bueno, yo les digo que Moshe les está diciendo en el antiguo pacto a Israel que pongan, que ejecuten y vivan en la Torá. ¿Para qué? Para que puedan poseer la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, les da. Nosotros hoy en día, para poder heredar también la tierra de Canaán, debemos ser obedientes a la Torá, debemos también llevar la Torá a nuestras vidas, debemos oír y ejecutar todo esto en nuestras vidas. Sigamos en Devarim 4. Ahora vamos a ir al verso 2. Dice: no añadirás a la dabar, a la palabra que yo les mando, ni disminuirás a ella, para que guarden los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo les ordeno. Aquí nos está diciendo, hermanos, que nadie puede añadir a la palabra. Nadie puede inventar algo que no se encuentra en la Torá. Hoy existen muchas tradiciones de hombres en casa de Judá. Hay muchos mandamientos de hombres en las doctrinas cristianas. No tenemos por qué ir y seguir mandamientos añadidos,
los que hacen una carga pesada, difícil de llevar. Por eso el Padre nos dejó la Torá. Solo debemos obedecer a la Torá, hermanos. Porque nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach, nos va a poner en la balanza y nos va a preguntar, ¿por qué seguimos tantos mandamientos de hombres que la Torá no lo enseña? Nosotros encontramos en Matillaj, capítulo 11, verso 30. Dice, porque mi yugo es fácil y liviana mi carga. En otras Torás dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarás descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí, en Devarim 4, verso 2, Yahweh les advirtió al pueblo israelita que no debían agregar ni quitar a su palabra. También nosotros encontramos esto en Proverbios 30, verso 6. Dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora, si nos vamos a Idgalut, Apocalipsis, capítulo 22, voy a leer el verso 18 y 19, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, no debemos añadir, no debemos quitar. En Devarim 12, verso 32 nos dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. En Eclesiastés, capítulo 3, verso 14 dice, sé que todo lo que Elohim hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Elohim ha obrado así, para que delante de él teman los hombres. Entonces, hermanos, lo que Moshe les está diciendo en Devarim 4, verso 2, es lo mismo que dice Proverbios, lo mismo que dice Matillaj, lo mismo que dice Idgalut y también Eclesiastés. Por eso es que no hay que añadir nada a la palabra de Yahweh, ni con doctrinas de ningún tipo, sea cristiana, católica o que venga del judaísmo. En Marcos 7, ustedes pueden ahí ver en Marcos 7, esta porción de Marcos 7 se refiere a lo que contamina al hombre. Y el tema es que escribas y fariseos criticaban a los mensajeros de Mashiach, que vieron a ellos como comían pan con las manos sucias, ¿cierto? Inmundas, y esto es porque no se las lavaron. Audio número 2. Entonces, en Marcos 7, vemos que los fariseos y los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos. Si no se lavaban las manos muchas veces, no comían. Y otras muchas cosas como el lavamiento de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos y todo esto, hermanos, era lo que alejaba al pueblo israelita o al pueblo judío en este caso de la Torá. Los alejaba de la Torá. Y la pregunta a Yahshua es en Marcos 7,
¿Por qué tus talmidín o tus mensajeros no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Esta era la pregunta que le hacían a Mashiach. ¿Y qué fue lo que Mashiach les respondió? Les dice Marcos 7, verso 6. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Vamos a avanzar ahora al verso 13. Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición, que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Entonces, mis hermanos, muchas doctrinas hay en las iglesias que han formado los hombres, y mucha gente los siguen y creen de esta manera, porque creen, hermanos, que de esta manera agradan a Yahweh. Pero nuestro Mashiach les dijo a los escribas y fariseos de aquel tiempo que son unos hipócritas, porque bien había profetizado Isaías de ellos, que de labios ¿cierto?, me honran, pero en vano me honran, porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. El corazón de ellos estaba muy lejos de Yahweh, muy lejos también de la Torá. Veamos lo que nos dice Isaías en el capítulo 29, verso 13. Dice pues el Adón: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón, su lev, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por eso Yahweh, hermano, nos dice que nadie debe añadir ni quitar a la Torá, a cada mitzvot o mandamiento a la cual se le añade algo, está en contra de la Torá. Entonces, cuando nosotros vemos las doctrinas cristianas, católicas o judías, o cualquier doctrina de cualquier que se haya formado una iglesia o una cajal, como le llaman, y que no sea lo que el Padre está enseñando en la Torá, no es Torá, porque son mandamientos añadidos. Son mandamientos que el mismo Mashiach dice que en Marcos 7, que el pueblo lo está honrando con sus labios, pero el corazón de ellos está muy lejos de él. Lo honran en vano, porque tienen doctrinas y mandamientos de hombres, no tienen a la Torá que Yahweh ha dejado a su pueblo. Ahora, en Devarim, Deuteronomio 4, vamos a avanzar en la parashat, en el verso 3 dice: ustedes vieron con sus propios ojos lo que hizo Yahweh en el caso de Baal Peor, que Yahweh exterminó de entre ustedes a toda persona que seguía a Baal Peor. Verso 4. Mientras que ustedes, los que se aferraron a Yahweh, su Elohe, están todos vivos todavía. Verso 5. Miren, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos como me ha mandado Yahweh, para que los practiquen
en la tierra en que están a punto de entrar y ocupar. Verso 6. Obsérvenlo fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán: verdaderamente esa gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento. Verso 7. ¿Por qué? ¿Qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yahweh, nuestro Elohim, siempre que lo invocamos? ¿O qué gran nación tiene leyes y reglas? Vuelvo a leer el verso 8. ¿O qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torá que les pongo delante hoy? Entonces, lo que les dice Moshe al pueblo israelita: no pueden añadir, no pueden quitar a las instrucciones. Y ahora dice: si ustedes guardan y practican estas instrucciones en esta tierra a la cual ustedes van a entrar y ocupar, y si ustedes las observan fielmente, esa es una prueba de la sabiduría y discernimiento para ellos y para muchos pueblos que están observando y van a ver y oír que este pueblo israelita es una nación sabia, con leyes perfectas. Ahora, si ellos no ponen por obra la Torá, las instrucciones, ellos van a recibir maldiciones. Por eso Moshe les recuerda lo que ocurrió en Baal Peor, esa deidad pagana que los israelitas adoraron por agradar a las mujeres, las que los desviaron de Yahweh. ¿A quién deben honrar y seguir y tener en primer lugar en sus vidas? Es a Yahweh de los ejércitos, su Elohim, su poderoso. Él es a quien tienen ellos que tener en primer lugar. No seguirlo solo con sus labios, sino que sea de verdad. Por eso la Torá de Yahweh, hermanos, es perfecta. La que llena de sabiduría al pueblo y también a cada uno de nosotros cuando vamos leyendo y aprendiendo y memorizando la Torá. Cuando nosotros vinimos a creer a la instrucción de Yahweh y hacer su voluntad, hermanos, somos blanco del enemigo. Somos blanco del Hasatán. Porque este enemigo, este opositor a la Torá, es el que va contra de la instrucción. Por eso es que somos blanco del Hasatán. Porque nosotros estamos obedeciendo la palabra de Yahweh. Cuando elegimos seguirlo, nosotros comenzamos a tener muchos problemas con nuestra familia, problemas con amigos e incluso dentro del lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque el Hasatán usa a aquellos que están desviados de la verdad para atacarnos y los estaban condenando. Audio número 3. Cuando nosotros elegimos seguir a Yahweh, cuando creímos a Mashiach de Israel, nuestro Redentor, comenzamos a tener problemas. Ahora, si tú guardas cualquier religión, si eres ateo, nadie se va en contra tuya. Pero cuando tú comentas a alguien de tu familia o de tus amigos o en tu círculo de trabajo, si tú comentas que tú estás guardando Torá, instrucción del Padre,
El Hasatán te persigue con los que tienes cerca. Porque para entender la Torá hay que venir a ella, aprenderla y tienes que tener entendimiento. Y eso te lo da el Ruach HaKodesh. El poder de Yahweh, el que dejó nuestro Padre aquí en la tierra para llevarte a la verdad. Sigamos, hermanos, en la Parashat. Sigamos en Devarim 4, ahora en el verso 9. Dice: pero ten mucho cuidado y cuídate escrupulosamente para que no olvides lo que viste con tus propios ojos y para que no se te vaya de la mente mientras vivas, y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, hermanos, aquí en Devarim 4, el verso 9, nos está diciendo que debemos cuidarnos y que no olvidemos, ¿cierto? Bueno, en este caso nosotros estamos estudiando, ¿cierto? Estamos leyendo, estamos aprendiendo de lo que pasó con el pueblo israelita. Pero aquí Moshe les está diciendo a ellos que no se les olvide lo que vieron con los ojos, especialmente los juicios que hizo Yahweh contra Egipto. Cuando ellos pasaron, ¿cierto?, el mar y pasaron en seco y se abrió el mar y pudieron atravesar, ¿cierto?, y ser libres. Que no se les olvide. Y que no se les vaya de la mente, o sea, recuérdenlo siempre y denlo a conocer a tus hijos y a los nietos, ¿cierto? Y así sucesivamente por generaciones, hasta que llegó a nuestros oídos y pudimos leer la Torá y ver los prodigios, como dice la Escritura, portentosos que hizo Yahweh con Israel. En Devarim 6, Deuteronomio 6, del 4 al 9, lo voy a leer, lo leemos cada Shabbat y lo recordamos cada día, lo mencionamos, ¿cierto?, con nuestra boca. Dice: oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh, tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Qué importante es, hermano, lo que le está diciendo Moshe en Devarim 4, verso 9. No se te olvide lo que viste con tus ojos y tienes que contarlos, darlo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquí en Devarim 6 estamos viendo que estas palabras que Yahweh les mandó al pueblo de Israel deben contarlas, repetirlas a los hijos y hablarlas, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y en Devarim 6, verso 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, o sea, en tu memoria. Recuérdalas, ahí tienen que estar en tu corazón, en tu mano. Y las escribirás, por eso dice en tu mano, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es lo que dice Devarim 6. Nuestros hijos deben conocer la instrucción por nosotros, que somos sus padres. Y que nuestras palabras puedan conocer también a nuestro Padre que está en nuestra vida. Que nosotros como padres que les estamos enseñando esta instrucción sea para nuestros hijos una base
una base, hermanos, para sus vidas. Si tú quieres entrar a Canaán, entonces debes guardar su palabra. Requisito fundamental. Debes guardar sus mitzvot. No debes creer a las doctrinas que te están diciendo que la Torá está abolida. No debes creer a las doctrinas cuando cambian las 10 palabras. No debes creer a las doctrinas cuando dicen que la Torá se abolió en la cruz y que ya no tienes nada que obedecer. Ya vimos lo que dice el Galut, Apocalipsis. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan las mitzvot, los mandamientos y tienen la emuná en Mashiach y Yahshua. Guardan esa emuná, esa fe. Sigamos en Devarim 4, en la Parashat. Ahora vamos a leer el verso 10 al 17. Dice: el día que te presentaste delante de Yahweh tu Elohe, en Horeb, Yahweh me dijo: reúneme al pueblo para hacerles oír mis palabras, para que aprendan a respetarme mientras vivan en la tierra, y así enseñen a sus hijos. Lo que leímos nosotros en Devarim 6 está reflejado lo que quiere nuestro Padre para nuestros hijos. Lo que leímos en Devarim 4:9 también. Recuerda, para que le enseñes lo que tú viste con tus ojos, les enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Leamos el verso 11. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte. El monte ardía con llamas hasta el mismo Shamayim, hasta el mismo cielo, oscuro con densísimas nubes. Verso 12. Yahweh les habló desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no percibieron ninguna forma, nada, sino una voz. Qué importante este verso 12. El verso 13. Él les declaró la alianza que les mandó observar, las 10 mitzvot, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Al mismo tiempo, Yahweh me mandó que les impartiera leyes y reglamentos para que observaran en la tierra a la cual están a punto de cruzar y ocupar. Por su propio bien, verso 15, por su propio bien, pues tengan mucho cuidado, ya que no vieron forma cuando Yahweh su Elohe les habló desde el fuego en Horeb. Quiere decir esto, hermanos, que no vieron ninguna figura de Yahweh. No vieron una figura, ¿cierto? Una imagen. Verso 16. De no actuar perversamente y hacerse una imagen esculpida a semejanza de cualquier figura en forma de hombre o mujer, en forma de alguna bestia de la tierra, en forma de algún ave alado que vuela en el Shamayim, en forma de algún reptil que se arrastra sobre el suelo, en forma de algún pez que haya en las aguas bajo la tierra. Hermanos, aquí la Torá nos está diciendo de que no vieron la imagen de Yahweh, solo escucharon su voz. Por eso también les dice en el verso 15, por su propio bien tengan cuidado, porque ustedes no vieron la forma que Yahweh tenía cuando les habló. Les habló en el fuego, en Horeb, o sea, en el Sinaí, pero no vieron absolutamente nada, escucharon su voz. Y tengan cuidado de hacerse alguna imagen. Aquí dice claramente del verso 16 al 19 que no hay que actuar perversamente, o sea, no hay que hacerse imagen esculpida, yo ya lo leí,
a semejanza de cualquier figura de hombre o de mujer o de bestia de la tierra, en alguna forma alada, ¿cierto? De algún ave que vuela en el cielo, o una forma de algún reptil que se arrastra sobre el suelo, o de un pez. En el verso 19 nos dice: y cuando mires arriba al Chamaín, al cielo, y observen el sol, la luna y las estrellas, toda la hueste celeste, no debe ser traído a inclinarte ante ellos, ni a servirles. Estos Yahweh tu Elohe los ha repartido a otros pueblos, eh, perdón, estos Yahweh tu Elohe los ha repartido a otros pueblos en todas partes bajo el Chamaí. Hermano, qué clara es la Torá. Y hoy en día vemos iglesias que tienen imágenes de Elohim, ellos le llaman Dios, para inclinarse sobre esas estatuas. Hay también en el mundo países que se están inclinando a figuras de aves, de bestias, las adoran como las vacas, ¿cierto? Y también en forma de reptiles, como los dragones. Por eso, hermanos, la Torá nos está hablando de no hacerse imágenes de Yahweh o algo que ellos quieren adorar. Audio número 4. Entonces, hermanos, Moshe les está diciendo a su pueblo que no deben hacerse ninguna imagen porque no vieron absolutamente nada cuando Él les dio los mandamientos allá en el Sinaí. Solo vieron fuego y el sonido de las palabras de Yahweh, pero no percibieron ninguna forma, nada, dice, sino una voz. Si leemos Shemot 20 o Éxodo 20, nos vamos al primer mandamiento. Dice en el verso 2: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Acá viene el mandamiento. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier persona, cualesquiera, cualquier religión que haga una imagen de forma, como dice en el verso 16 al 18, que haga una forma para inclinarse a ella, claramente no es Yahweh. No es Yahweh, porque él mismo dice que no debe hacerse ninguna imagen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Además, estamos hablando aquí de los dioses paganos que tenían los pueblos cananeos. No deben servir a esos dioses tampoco. En el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en el Shemayim, ni abajo en la tierra, en la Eretz, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago compasión a millares, a los que me aman y guardan mis mitzvot, mis mandamientos. Entonces, hermanos, eso es lo que Yahweh les está diciendo al pueblo israelita, a los renuevos, que no hagan imágenes, que no se inclinen a ellas, que no hagan forma ni de bestia, ni de aves, ni de hombre, ni de mujer. Acá en Shemot 20 dice: ni lo que está arriba en el cielo, en el Shamaí, ni abajo en la tierra. O sea, no hagas ninguna imagen, porque solamente escuchaste la voz de Yahweh. También en el verso 19 nos dice que no debemos adorar o observar el sol, la luna y las estrellas, como hay muchas religiones que están adorando al sol invictus. Ustedes ya saben a qué me refiero, a la doctrina católica. Saben ustedes que hoy en día, en el nuevo pacto,
también nos dice exactamente lo mismo. Si tú amas a tu familia, debes enseñarla. Si tú amas a tu familia, a tus hijos, debes guiarla, debes instruirla en la Torá, con paciencia y buscando los momentos adecuados para impartirla. Fíjate, hermano, hermana, hermanos, fíjate, Israel, que la Torá está para nosotros hoy en día. Y nuestro Mashiach dice en muchos textos del Nuevo Pacto que si le amamos debemos guardar sus mandamientos. Tenemos en Yohanan, en Salmos, en Vayikra, en Yohanan Aleph, en Proverbios, en Matillaj, en muchas partes, hermanos, del Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, tenemos a Mashiach diciéndonos que si lo amamos debemos guardar sus mandamientos. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. En Mateo o Matillaj 19, verso 17, dice, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en el verso 18 del mismo Matillaj 19 dice, se especifican ahí, hermanos, ustedes lo leen, los mandamientos, todos los mandamientos de Shemot 20. Ahora, en Yohanan 14, verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, en Primera de Juan o Yohanan Aleph, capítulo 3, verso 24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim, y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, porque por el Ruach que nos ha dado. Primera de Juan, Yohanan Aleph 5, verso 3, dice, pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus misbot, y sus misbot no son gravosas. Primera de Juan, Yohanan Aleph, capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, para amar a Yahweh debemos amarlo a través de su palabra. Si ustedes me aman, debemos guardar los mandamientos. Era en el tiempo pasado y también es en este tiempo, en el tiempo en que nos ha tocado vivir a nosotros. Si tú ejerces la Torá con violencia, con autoridad, y si tú eres agresivo y quieres imponerla en tu casa, no dando un verdadero reflejo de shalom, de paz, que es lo que quiere nuestro Elohim, entonces ellos, o tu familia, o tus hijos, o a quien tú le lleves la palabra, no se acercarán a ti, no se acercarán a nuestro Mashiach. No van a poder creer en la Torá, porque tu comportamiento no es el adecuado. Oren mucho por ellos, y oren y cambien ustedes mismos también, porque la manera en que tú te has comportado no es la manera adecuada. Las palabras dicen mucho de ti. Si eres grosero, petulante, altivo, gritón, que menosprecias a tus hermanos, que levantas calumnias e injurias, entonces si no has hecho primero un cambio en tu vida, en tu actitud, no puedes tú impartir la Torá. Es necesario que si el padre
quien enseña. En este caso, si tú eres papá y estás enseñando a tus hijos, debes pedir que tu esposa y ambos estén unidos y puedan ver tus hijos que están en armonía. Ustedes saben que en cada Shabbat nosotros nos damos la bendición, bendecimos a nuestros hijos, los padres a sus hijos, los hijos bendicen a sus padres, a sus hermanos, entre nosotros. Y también en Shabbat hacemos muchas preguntas y debes contestarles con amor y debes contestarles con la Torá, según la edad que tus hijos tengan, ya sean grandes o pequeños. Ten mucha paciencia. Haz que ellos aprendan a orar, haz que aprendan a dar gracias, haz que aprendan a pedir protección todos los días, que aprendan a bendecir a sus padres, a sus hermanos, que aprendan a bendecir a Israel, que oren por sus amigos que se encuentran enfermos, que oren por aquellos que les hacen mal. Haz que participen activamente en lo que se refiere a recibir Shabbat, tales misiones. Enséñales. Esa es nuestra misión como papás, delante de Yahweh, porque nuestro Padre nos va a pedir cuenta de cómo enseñamos a nuestros hijos. Por eso la labor del padre es muy importante, igual que la de la mamá. Aquí en Devarim 4, Moshe les recordó, cuando Moshe les dio las 10 palabras, nada vieron, o sea, no vieron imagen de Yahweh, solo escucharon su voz. Por tanto, no deben hacer ninguna escultura que represente a Yahweh, como muchas religiones lo hacen. No deben hacer ninguna figura que represente a Yahweh para adorarla, porque Yahweh es Ruach. Por tanto, no deben hacer ninguna imagen de él. El temor a Yahweh es respetarlo, tener reverencia delante de él. Deben cumplir lo que Elohim les ha dado. No deben actuar perversamente haciendo imágenes. Audio número 5. Vamos a leer ahora Jeremías o Jeremías 7, del verso 17 al 20. Dice: ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocan ellos a ira?, dice Yahweh. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón: he aquí, mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Entonces, hermanos, aquí en este texto de Jeremías 7, vemos que Judá hacía honor y adoración a la reina del cielo, a un Baal. No debemos tener idolatría. ¿Cómo está el mundo en día, hermanos? ¿Acaso la mayor parte de la humanidad no está adorando a ídolos? ¿Están creyendo a esas imágenes, a esas estatuas y les están rindiendo culto? ¿Cuántos países, hermanos, no les rinden culto a la Santa Muerte? A las figuras idolátricas como Buda, a los dragones, a las vacas, como ya en la India. Si adoran imágenes de hombres y de ángeles, entonces otros han adorado al sol Invictus. Ustedes ya saben que se refiere a la Iglesia Católica.
Otros adoran a la luna y por eso Él nos está advirtiendo. Yo soy Yahweh, yo soy tu Elohim. Yo te estoy mandando que no te hagas imagen, porque cuando te di las 10 palabras, ninguna imagen viste de mí, solo escuchaste mi voz, escuchaste mis palabras. Constantino también nos alejó de la Torá y nos hizo acercar a la adoración al sol, al día domingo. Muchos salimos de allí. De allí pasamos a la doctrina cristiana y de la doctrina cristiana, gracias a Yahweh a través de su Mashiach, nos tuvo compasión y nos sacó de allí, nos llamó a su dabar, a su palabra. Por eso, hermanos, hoy en día debemos hacer teshuvá, debemos hacer arrepentimiento de lo que creímos en el tiempo pasado y restaurarnos en las palabras de Elohim. Sigamos en la Parashat, en Devarim 4, vamos a leer ahora el verso 20 al 24. Dice: pero a ustedes los tomó Yahweh y los sacó de Misraim, de Egipto, aquel horno de hierro, para ser el pueblo de su propiedad, como es ahora el caso. En eso Yahweh estaba enojado conmigo por culpa de ustedes. Aquí habla Moshe. En eso Yahweh estaba enojado conmigo por culpa de ustedes. Y juró que yo no cruzaría el Jordán, ni entraría en la hermosa tierra que Yahweh tu Elohim te está asignando como herencia. Pues yo tengo que morir en esta tierra. No cruzaré el Jordán, pero ustedes cruzarán y tomarán posesión de esa hermosa tierra. Verso 23. Tengan cuidado, pues de no olvidarse de la alianza que Yahweh, su Elohe, hizo con ustedes, y el de no hacerse una imagen esculpida en cualquier semejanza, contra lo cual te ha mandado Yahweh, tu Elohe. Porque Yahweh, tu Elohe, es fuego consumidor, un Elohe celoso. Cuando ustedes hayan engendrado hijos y nietos y hayan estado establecidos por mucho tiempo en la tierra, si actúan perversamente y se hacen una imagen esculpida en cualquier semejanza, causándole a Yahweh su Elohe disgusto y molestia. Bueno, hermanos, perversión, dice aquí, si ustedes actúan perversamente, perversión, ¿qué es perversión? Es depravación, es corrupción, es maldad, es vicio, es desenfreno. Perversión también, eso es la cualidad de quien obra con mucha maldad y lo hace consciente o disfrutando de ello. Perverso significa inclinado al mal o que se complace en hacer el mal. Perversión es una forma de comportamiento humano que se desvía de lo que se considera normal. Perversión es una variedad de formas de desviación. Se utiliza con frecuencia para describir comportamientos sexuales considerados anormales, repulsivos u obsesivos. Una forma de perversión es cuando intencionalmente mal interpretamos o aplicamos mal la verdad o el comportamiento apropiado, como sacar las escrituras de contexto, tener pensamientos incorrectos, razonamiento mal aplicado. Por eso, el verso 25 dice, si actúan perversamente, o sea, que se corrompan las órdenes del Creador, sacándolas de su justicia
y desviándolas de su significado original. Eso es lo que significa el verso 25. Audio número 6, seguimos en la Parashat, Devarim 4, verso 26. Dice: llamo hoy al Shamayim, cielo, y a la tierra Eretz, para que testifiquen contra ustedes que perecerán, morirán, pronto de la tierra a la cual van a cruzar el Jardín para poseerla. No durarán, mire, escuchen bien, no durarán mucho en ella, sino que serán exterminados por completo. ¿Por qué le dice esto Moshe? Les está diciendo, recuerden que la generación de sus padres, todos murieron en el desierto. Allí quedaron sus cuerpos. Si ellos actúan igual que sus padres, entonces serán exterminados por completo. El verso 27. Yahweh los dispersará entre los pueblos, y solo un escaso número de ustedes quedará entre las naciones a las que los levantará Yahweh. Nosotros vemos hoy en día, hermanos, que hay mucho paganismo. Todavía estamos prácticamente en una civilización avanzada, con mucha tecnología, y aún existe el paganismo, y todavía las mentes de las personas están cerradas, el entendimiento está embotado, todavía hay ceguera y sus oídos no escuchan bien, escuchan pesadamente. Entonces, esta forma de paganismo o idolatría que persiste hasta hoy en día, y las enseñanzas también que están contrarias a la Torá, porque, hermanos, primero se va a restaurar Israel y luego la casa de Judá. No, por eso es que el Padre nos está diciendo que no debemos añadir ni quitar, no debemos hacer imágenes para adorar a nuestro Padre, porque Él no está en una imagen. Por eso Él nos está enseñando, Moshe le está enseñando a este pueblo grande y que va a pasar a Canaán, que sean obedientes, y que si ellos hacen imágenes y se vuelven paganos se desvían de la palabra como está escrita, la desvían, ¿cierto?, del significado original. Si se hacen dioses a los cuales ellos van a rendirle culto, entonces dice, ustedes van a pasar a la tierra de Canaán, pero Él está testificando en contra de los que van a hacer mal, los que van a desviarse de la verdad. Ustedes van a morir pronto en la tierra a la cual ustedes van a cruzar ahora. No van a durar mucho allá. ¿Por qué? Porque van a ser exterminados por completo. Ahora, en el verso 27, Yahweh dice, los va a dispersar entre los pueblos, y solo un escaso número de ustedes va a quedar entre las naciones, a los que los levantará Yahweh. Por eso es que el paganismo, hermanos, está hasta hoy en día. Hay idolatría, hay enseñanzas contrarias a la Torá, con muchas doctrinas inventadas por los hombres y por las religiones, y tú debes salir de allí, debes venir a la Torá, debes restaurarte, Israel. El llamado hoy en día es a que vuelvas a la Torá, no a doctrinas humanas, como hemos leído todo este capítulo, esta porción de la Torá de Devarim 4. También hay doctrinas como la Cábala y muchos otros libros escritos por hombres, por sabios, pero que no pertenecen a la Torá. Pero ellos dicen que sí. Hay doctrinas que son inventadas por los hombres, cristianas y católicas, y ellos dicen que pertenecen a la Escritura, y no es así, no las encontramos por ningún lado. Por eso nuestro Padre dice, si tú desvías la Torá, si tú le agregas a la Torá, si tú le quitas a la Torá, entonces no puedes heredar
el reino de los Chamayín, el reino de los cielos. No puedes heredar a Mashiach como tu redentor, porque estás desviado de la verdad. Sacaste la escritura de la verdad, inventaste mandamientos, agregaste a la Torá algo que no está. Entonces Yahweh los va a dispersar. ¿Y qué pasó con Israel? Israel se enojó, se enojaron entre los hermanos, se dividieron y Yahweh, por su idolatría, los dispersó, hermanos. Los dispersó. Sigamos en el verso 28. Allí servirán a deidades hechas por el hombre, de madera y de piedra, que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con la humanidad? Allí están sirviendo a deidades, como dice el verso 28, hechas por el hombre, hechas figuras de madera, de piedra, que no pueden ver, ni oír, ni comer, ni oler. Tú le pides a una de esas deidades, sorda, ciega y muda, no te va a responder, hermanos. Solo tenemos a Elohim, a nuestro Elohim Yahweh, que mandó a su Hijo, su único Hijo, único en su género, para que a través de él nosotros conociéramos al Padre, conociéramos el amor tan grande que Él nos tiene. Nos proveyó de esta salvación para que al creer a Yahweh, que la salvación viene de Yahweh, pudiéramos ser salvos a través de Mashiach. En el verso 29 dice: pero si buscan allí a Yahweh su Elohe, lo hallarán si lo buscan con todo su corazón y con todo su ser. Esta es la clave, hermano, si quieres encontrarte con Yahweh tu Elohe. Si tú lo buscas con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente, con todo tu ser, a través de Mashiach Yahshua, tú lo vas a encontrar. Si tú le pides a Él que te muestre la verdad, Él te la va a mostrar. Lo va a hacer a través del Ruach HaKodesh. Lo va a hacer, hermano, si tú se lo pides de verdad. En el verso 30 dice: cuando estés en angustia por haberte sucedido todas estas cosas y al final te vuelvas a Yahweh tu Elohe y lo obedezcas. Porque Yahweh tu Elohe es un Elohe compasivo. Él no te fallará, ni te dejará perecer. No olvidará la alianza que hizo bajo juramento con tus padres. No tienes más que preguntar por épocas pasadas que vinieron antes de ti, desde que Elohe creó al hombre sobre la tierra, desde un extremo del Chamayim hasta el otro. ¿Ha ocurrido jamás algo tan grande como esto? ¿O se ha conocido jamás algo semejante? Hermanos, si tú buscas a Yahweh con todo tu corazón a través de Mashiach, nuestro sumo Cohen, Yahweh te va a escuchar. Pero aquí dice que debes obedecer a Yahweh. Y Yahweh te va a dar la respuesta a tu oración. Si primero lo buscas con toda sinceridad. Él es compasivo, Él te ama, Él se vuelve a ti, te escucha, no se olvida del pacto que hizo con Abraham. Por eso es que nuestro Elohim es un Elohim vivo. No te vayas a las estatuas, a las imágenes, a los falsos ídolos. Obedece su Torá, hermanos. Obedezcan su Torá. No le creas a los seres humanos, créele a la Torá, hermano. Audio número 7. Sigamos en la Parashat. Vamos a leer ahora Devarim 4, verso 33 en adelante. Dice: ¿ha oído algún pueblo la voz de una deidad
hablar de en medio del fuego como lo oíste tú y has sobrevivido? Vuelvo a repetir, hermanos. ¿Ha oído algún pueblo la voz de una deidad hablar de en medio del fuego como la oíste tú y has sobrevivido? No, hermanos, nadie ha escuchado a una deidad hablar, a una imagen de piedra, de madera, de lo que sea. Nadie ha escuchado la voz de un Dios ajeno. Pero Israel escuchó la voz de Yahweh en el Sinaí y la escuchó de en medio del humo y del fuego y de todo el estremecimiento que hacía el monte. Y ellos sobrevivieron porque ellos estaban mirando. Verso 34. ¿O se ha aventurado alguna deidad a ir y tomar para sí una nación de en medio de otra, mediante actos prodigiosos, por señales y portentos, por guerra, con brazo poderoso y extendido, y con temible poderío, como hizo por ustedes Yahweh su Elohe, en Mizraim, a los propios ojos de ustedes? No hay ninguna deidad, hermanos, ninguna imagen de un Dios, de un ídolo que haya tomado posesión de un pueblo. Solo Yahweh. Yahweh lo sacó de Mizraim a sus hijos. Y lo hizo con muchas señales y con muchos prodigios. Entonces, Israel el pueblo hebreo vieron con sus ojos los juicios de Yahweh a Egipto. Vieron muchos prodigios, hermanos. También cuando ellos salieron de allá, vieron abrirse el mar. Pasaron por él en seco. También, hermanos, se manifestó la palabra en una nube de día que los guiaba y por un pilar de fuego por la noche. Esto es una evidencia clara de que Elohim estaba con ellos. El verso 35 dice: a ti se te ha demostrado claramente que solo Yahweh es Elohe, no hay otro fuera de él. Entonces, con todo esto que ellos vieron, todos estos prodigios portentosos de parte de Yahweh, haciendo juicio y justicia para su pueblo, Israel vio, y a Israel le fue mostrado el poder que tenía Yahweh. Hermanos, hasta hoy en Israel, verso 36, dice: desde el Shamaim te hizo oír su voz para disciplinarte. Sobre la tierra te hizo ver su gran fuego. De en medio de este fuego oíste sus palabras. Y por cuanto amó a tus padres, escogió a sus herederos después de ellos. Él mismo en su gran poder te sacó de Mizraim, de Egipto, para quitar de tu camino a naciones más grandes y populosas que tú, para hacerte entrar en la tierra de ellas y asignártelas como herencia, como es todavía el caso. Entiende pues hoy y ten en mente que solamente Yahweh, arriba en el Shamaim y abajo en la tierra, en la Eretz, no hay ningún otro. Entonces, hermanos, no debemos temer a ningún ser humano, no debemos temer a ningún ídolo, no debemos temer a ninguna cosa hecha por el hombre. Solo debemos temer a Yahweh, porque Él es el único Elohim, es el único poderoso que tenemos en el Shamaim.
y abajo en la tierra. De Él es toda la tierra. Y Yahweh es quien va delante de nosotros en nuestras vidas si confiamos en Él a través de nuestra Mashiach. Él es quien vence nuestras luchas. Él es quien contesta nuestras oraciones a través de Mashiach. Yahweh es Elohim. Yahweh es poderoso. Él es nuestro Elohim. No hay otro, no hay nadie más. Solo necesitamos obedecerlo para que nos vaya bien. Verso 40 dice: observa sus leyes y mitzvot que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, a tus benei, después de ti, para que permanezcas mucho tiempo en la tierra que Yahweh tu Elohe te asigna para siempre. Entonces Moshe escogió 3 ciudades al este del Jordán. Bueno, aquí en este verso 41, aquí Moshe está mencionando las ciudades de refugio. Aquí se hace mención de esas ciudades de refugio. Verso 42. A los cuales pudiera escapar un homicida que haya matado a un prójimo sin querer, sin que haya sido hostil hacia él en el pasado. Bueno, recuerden que esto es todo lo que Moshe les está diciendo a ese pueblo grande y populoso que iba a entrar a Canaán. Les está recordando lo que había pasado con sus padres. Aquí está mencionando las ciudades de refugio. Y son para aquellas personas, aquel homicida que haya dado muerte a alguien sin querer, o sea, por un caso fortuito, por algo que no fue premeditado, fue sin querer, hermano, sin querer. Entonces, en estas 3 ciudades se podían refugiar estas personas que habían dado muerte a alguien sin intención. Ellos podían escapar allí, vivir allí, y tenían que presentarse a la puerta de la ciudad, donde los ancianos escuchaban a esta persona, daban cierto el juicio si era verdaderamente inocente, porque debía darle con claridad todos los hechos, y ellos juzgaban. Entonces también debían escapar allí estas personas antes que lo encontrara el heridor de la sangre, esa persona que iba a hacer justicia y que representaba a la familia al cual se le había dado muerte. Se quedaba en la ciudad a vivir esta persona que mató a alguien sin intención hasta que muriera el sumo Cohen. Luego que moría el sumo Cohen, podía volver a la ciudad de la cual había escapado. Ya el heridor de la sangre no le podía hacer nada porque ya había cumplido su tiempo, había sido encontrado inocente. No podía ir en contra de Yahweh. Sigamos para terminar el verso 43 al 49. Dice: estas son Becer en el desierto, en el altiplano para los rubenitas, tribu de Rubén; Ramot en Galaad para los gaditas, aquí mencionamos la tribu de Gad; y Golán en Basán para los manashitas, que corresponden a la tribu de Manashe. Esta pues es la Torá, es la ley que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Mejor dicho, es el resumen de toda la Torá que se le dio a Israel y que recordó Moshe a este pueblo antes de pasar a Canaán. Verso 45. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moshe a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Verso 46 al 49. A este lado del Jordán, en el valle delante de Bet Peor,
en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaban en Hesbón, al cual derrotó Moshe con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jardén al oriente, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hermón, y todo el Arabá de este lado del Jardén al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas de Pisga. Entonces, hermanos, todo lo que hemos leído y estudiado de Devarim 4, todo lo que nos enseñó la Torá a nosotros, sigue vigente. Si tú amas a Yahweh, debes guardar su palabra, sus mandamientos. Y este es el resumen, hermanos, de todo lo que le dijo Moshe, lo que le dijo Yahweh a Moshe a través de él, ¿cierto? Para esta nueva generación que iba a conquistar Canaán. Estos son los testimonios que Moshe le dio a ese pueblo. Les recordó los estatutos, los decretos, ¿cierto? Todo lo que debían cumplir para que les fuera bien, para que vivieran, porque si no lo hacían así, ellos iban a morir. Hasta aquí la parashat, hermanos, fue larga, pero sustanciosa. Gracias a Yahweh porque hemos podido llegar hasta acá. Nos queda claro que si amamos a Mashiach, debemos guardar los mandamientos, que nunca han sido abolidos. Y cuando él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos, todavía no se había escrito el nuevo pacto, hermanos. Shalom, Yahweh les bendiga y les guarde.